a todos y muchísimas gracias por la asistencia, es lo primero que tengo que decir. Hoy el tema que traemos al Foro de Ciencia Política es un asunto que suele estar en boca de prácticamente toda la ciudadanía, digamos, madura o en edad de ejercer voto. Digamos, sujetos con derecho político activo, que se llama. Bien, entonces vamos a hablar hoy del sistema electoral español, centrándome fundamentalmente en lo que es el Parlamento, lo que son las Cortes Generales, y poniendo determinados conceptos en perspectiva comparada, pues viendo otros países de nuestro entorno cómo manejan situaciones similares a la nuestra. ¿De acuerdo? Bien. Pocos temas han recibido tanta atención como el sistema electoral. Sobre el sistema electoral opinamos todos, los ciudadanos, los políticos, los académicos, los periodistas, y cuando todo el mundo opina de un asunto, pues la sensación que queda, sobre todo cuando estamos hablando del sistema electoral, que es capital en todo régimen democrático, pues la sensación que queda es que nuestro régimen electoral pues disgusta a todo el mundo. Parece como si nadie estuviera satisfecho con la forma en la que elegimos a nuestros representantes. Esta conferencia lo que pretende precisamente es dar luz sobre los principios y las funciones de nuestro sistema electoral, sus componentes. Se apuntarán alternativas a nuestro sistema y se parangonará este sistema con otros de nuestro entorno. Nuestro entorno no tiene por qué ser estrictamente nuestro entorno geográfico, sino nuestro entorno político, es decir, lo que serían democracias constitucionales. Bien. Las elecciones son el corazón de la democracia. Hoy en día resulta inconcebible un país que se denomine democrático y que no celebre elecciones periódicamente para elegir a sus representantes políticos. Aquí cabe hacer una precisión. Y es que la celebración de unas elecciones periódicas no implica que el país sea democrático. Al contrario, sí. Todo país democrático debe cumplir con la premisa de convocar elecciones de forma periódica. Pero repito, es importante la precisión de que el hecho de que se celebren elecciones no implica necesariamente que el sistema podamos denominarlo como democrático. La posibilidad de que la ciudadanía intervenga en los asuntos públicos es un elemento que se vincula esencialmente con el concepto de democracia como forma de organización de las sociedades. Pero el concepto de democracia es un concepto muy complejo dentro de la ciencia política. Incluso es difícil de precisar y se presta a combinarse con adjetivos que califiquen el concepto: democracia directa, democracia representativa, democracia liberal, democracia de masas, democracia líquida, democracia digital. Democracia es un término abstracto que puede incorporar ciertas dosis de subjetividad en su comprensión. Como decía el profesor Mora Molina, se ha dicho que pocos conceptos hay tan escurridizos como el de la democracia, que oscila inestablemente entre el minimalismo y el maximalismo. ¿Qué significa esto del minimalismo y el maximalismo? El concepto de democracia lo podemos entender desde un concepto sensu estricto en lo que sería la celebración de las elecciones, o sería un concepto minimalista de la democracia, o un concepto democrático mucho más amplio, sería un concepto más maximalista, el que tiene en cuenta otros parámetros que son digamos, ajenos al sistema electoral, pero que inciden directamente o que pueden incidir directamente en el resultado electoral, sin ser efectivamente las propias elecciones, los propios comicios. Eso lo voy a dejar sobre todo para el final de la conferencia. Bien, una aproximación minimalista, como la llamada democracia procedimental o electoral, que se conforma con la mera constatación de celebración de elecciones periódicas, corre el riesgo de calificar como democráticos regímenes que en realidad revelan serias carencias en términos sociales, institucionales o de garantías de las libertades. Las elecciones son, además, un elemento visible de la democracia. Se trata de procesos perfectamente definidos que responden a pautas normativas precisas y son susceptibles de análisis empírico. El reconocimiento del derecho de participación en los asuntos públicos directamente o a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, como reza el artículo 23 de nuestra Constitución, es también una seña de identidad de nuestra democracia. La participación de los ciudadanos en los procesos electorales se configura como un auténtico derecho subjetivo con las garantías típicas de los derechos fundamentales. En España, la celebración de elecciones no solo significa una garantía institucional
o un mecanismo formal de la democracia, sino que entra de lleno dentro del círculo de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Ello tiene importantes connotaciones en varios aspectos. Por un lado, destaca la vinculación de todos los poderes públicos a estos derechos y el mandato de optimización, que significa que los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones deben intentar dotar a estos derechos de la máxima eficacia. Es decir, deben facilitar el proceso democrático. Por otra parte, los ciudadanos también tienen la posibilidad de exigir su cumplimiento ante los órganos jurisdiccionales y, señaladamente, también ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, puesto que es en el recurso de amparo el mecanismo que tienen los ciudadanos para dirigirse al Tribunal Constitucional cuando piensen que tienen conculcado alguno de sus derechos fundamentales. Y el derecho de sufragio es uno de ellos. La afirmación del derecho de participación política como derecho fundamental lo convierte en un poderoso mecanismo de protección frente a las acciones de los poderes públicos, que no podrán regular su ejercicio libremente, sino con los límites fijados en la propia Constitución. Además, permite ofrecer las máximas garantías de protección individual y las eventuales afectaciones a este derecho deberán someterse mediante la debida ponderación al canon de proporcionalidad. La democracia española es una democracia representativa, no es una democracia directa. Hay que hacer una pequeña salvedad. Sí lo es en el caso de las elecciones municipales en municipios de menos de 500 habitantes, donde ahí sí que hay una democracia directa. Se presenta el que quiere y se vota a mano alzada. Bueno, a mano alzada se puede votar en urnas, evidentemente, pero no hay unas listas como tal, ni hay una fórmula, como veremos más adelante, que reparta escaños en votos. En los municipios de 500 habitantes, menores de 500 habitantes, se hace ese proceso precisamente para facilitar o para mejorar esa eficacia en el proceso electoral. Como es sabido, el constituyente apostó por reducir a la mínima expresión la posibilidad de manifestación directa de la voluntad popular, salvo los referenda previstos en los distintos procedimientos de reforma constitucional, artículos 167 y 168 de la Constitución. Las consultas directas a la ciudadanía son de escasa entidad política y rozan la irrelevancia, hasta el punto de que el resultado de un referéndum ni siquiera es vinculante para quien ofrece ese referéndum o para quien convoca ese referéndum. Todas las democracias actuales, de forma completa o con matices, se fundamentan en la existencia de un sistema representativo en el cual los ciudadanos intervienen designando a unos representantes que serán los que efectivamente participen en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. Podríamos decir que es una forma de democracia indirecta. Elegimos a unos representantes, delegamos en ellos la capacidad de acción y de gestión y, de alguna manera, lo que preserva precisamente o lo que pone límite a esa acción del gobierno es la celebración periódica o una periodicidad determinada de esas elecciones. La institucionalización de un modelo de representación de base electoral constituye uno de los pilares de las democracias modernas y, por tanto, de su legitimidad, como afirma el profesor García Guitián. Los debates en torno a la determinación del modelo de representación y su ajuste al procedimiento electoral han sido una constante durante siglos, lo que revela la confusión existente entre representación y elección. Como recuerda el profesor Chueca, se trata de dos acciones distintas cuya relación se remonta al derecho canónico medieval, cuando la designación de la autoridad eclesiástica se realizaba mediante elección por cooptación, confiando en la inspiración divina de los electores. La cooptación se produce cuando hay una elección y los miembros los que participan de esa elección lo hacen en régimen de igualdad. Por ejemplo, un cónclave. Para entendernos, cuando se elige un papa, se hace por cooptación. En principio todos parten con las mismas posibilidades, todos tienen, digamos, el mismo estatus, la misma categoría, no hay nadie por encima de otro y entre ellos se eligen a alguien. Cuando este modo de proceder se traslada al ámbito civil, la elección sirve para dotar de legitimidad a la autoridad. Sin embargo, la relación entre elección y representación está basada paradójicamente en la desconfianza. Los electores no pueden estar seguros de que exista una congruencia permanente entre la voluntad de la unidad política y sus propias ideas, intereses y demandas, de modo que la elección se debe repetir periódicamente para renovar esa relación de confianza inestable. Esta era la pequeña introducción que quería hacer y ahora nos vamos a centrar en lo que sería el sistema electoral español. Como concepto de sistema electoral podemos distinguir entre un concepto amplio y otro estricto del sistema electoral.
Por sistema electoral, en sentido amplio, hay que entender la totalidad orgánica de las distintas normas jurídicas, técnicas y procedimientos que se aplican al proceso electoral, desde la apertura de las elecciones hasta la proclamación de los candidatos elegidos. Por el contrario, en un sentido estricto, se entiende por el sistema electoral solo el proceso técnico que subyace de la distribución de los votos en escaños, o la traducción de votos a escaños. Entre una y otra definición se mueven los estudiosos en estas materias, aunque posiblemente sean mayoría los que asumen, con más o menos añadidos, el concepto restrictivo de sistema electoral. En mi caso particular, yo soy más de la opinión, como ocurre con el profesor Torres del Moral, por ejemplo, del sentido amplio de la democracia. Pongo un ejemplo clarísimo. El presidente del gobierno, como órgano constitucional, solo tiene dos potestades, que son propias suyas y a las cuales no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Una es en la conformación de un gobierno, bien, y la otra es la celebración o la celebración de elecciones. Él decide cuándo se celebran elecciones, lo que lleva aparejada la suspensión del periodo ordinario de asamblea, de Cortes. Esa elección no se hace por capricho. El presidente del gobierno sabe muy bien, más allá de los límites que le pueda fijar la ley electoral y le pueda fijar la Constitución, de que tiene unos plazos máximos, lógicamente, por lo que hemos estado diciendo, que periódicamente pues hay que celebrar elecciones, pero más allá de eso, la fecha concreta la elige el presidente del gobierno y lo hace atendiendo a sus propios intereses particulares o particulares de partido. Con lo cual, este elemento que no pertenece sensu estricto a lo que es el componente propiamente electoral, sin embargo, puede incidir en el resultado final electoral. Y ahí tenemos el caso de la multitud de elecciones adelantadas que se hacen. ¿Por qué se adelantan las elecciones y no se terminan los procesos legislativos? Pues precisamente porque quien tiene la potestad para poder decidir en qué momento se celebran esas elecciones, decide que es el momento político oportuno para hacerlo. ¿De acuerdo? Por tanto, yo soy de la opinión particular de que cuando estamos hablando de sistemas electorales, yo prefiero tratarlos en sentido amplio y no solamente en sentido estricto. Sí que es verdad que es fácil el análisis empírico en el sentido más estricto, porque lo único que se hace es pues, valorar elecciones, y eso es muy fácil porque es algo totalmente empírico. Son votos, son escaños, son porcentajes de participación, son votos emitidos, y entonces es fácil comparar dentro de un mismo estado durante un periodo diacrónico de sucesión de elecciones o incluso sincrónico en un momento dado pues, con otros estados. Entonces es un estudio que resulta sencillo de hacer estadísticamente porque son números al final, ¿no? No hay mucho más que decir de ese tema. Sin embargo, los otros componentes que estoy hablando, como pueden ser, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos, el acceso a los medios de comunicación, la propia fecha de las elecciones, la posibilidad de que haya apoderados e interventores de determinados partidos en un momento dado una mesa electoral. Pues parece que no, pero influyen en el resultado electoral. Y puesto que son componentes que influyen en el proceso electoral, para mí deberían encontrarse dentro del sistema electoral. Por tanto, la legislación que tiene que ver con la financiación electoral, con la financiación de los partidos políticos, para mí debe de estudiarse dentro de lo que son los regímenes electorales. Los sistemas, desde una perspectiva estricta, decía, podríamos definir el sistema electoral como aquel procedimiento a través del cual los votos emitidos por los ciudadanos se transforman en escaños. Son muchos los autores que comparten con diversos matices esta definición y son autores de mucho renombre a nivel internacional. Duverger, Nolen, Leichhardt, son estudiosos de los sistemas electorales que llevan muchísimos años, algunos de ellos ya fallecidos, cuyas obras pues, son la base de lo que entendemos como derecho electoral o como estudio de los sistemas electorales. En este caso, yo sin embargo comparto la visión que tiene el profesor Torres del Moral. Para ellos, los sistemas electorales son aquellos que gobiernan el proceso por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual estos votos se traducen en la distribución de la autoridad gubernativa. El caso típico, los escaños parlamentarios, entre los partidos políticos en competencia. Se podría definir asimismo el sistema electoral como aquel conjunto de decisiones políticas centrales que caracterizan y determinan la mediación entre las preferencias de los ciudadanos y el sistema de traducción de votos en escaños. Por tanto, desde esta óptica, bajo el rótulo sistema electoral, solo incluiríamos los mecanismos por medio de los cuales los electores expresarían sus preferencias en sufragios y estos, a su vez, se convertirían en escaños. En consecuencia,
Quedaría fuera de esta definición de sistema electoral todo lo relativo a la administración electoral, el procedimiento electoral, los recursos electorales, la financiación electoral, así como las demás cuestiones consideradas instrumentales o adjetivas del derecho electoral. Desde una perspectiva amplia, el profesor Torres del Moral ha definido el sistema electoral como el conjunto de reglas y procedimientos conforme a los cuales se convocan y celebran las elecciones, se asignan los escaños a tenor de los votos obtenidos por las candidaturas y se resuelven los recursos a que todo este proceso diere lugar. El sistema electoral, entre otros aspectos considerados tradicionalmente como adjetivos, incluye el estudio de la administración electoral, del propio proceso electoral, la convocatoria de elecciones, la campaña electoral, el día de la votación, que se cumpla la jornada de reflexión, la proclamación de los resultados, los recursos que la administración pone al servicio de estos comicios y la financiación de las campañas electorales. Resulta obvio que el sistema electoral constituye una pieza fundamental en cada régimen político. En este sentido, se ha afirmado que el destino de la democracia de un país depende del sistema electoral. Y aunque se trate de una apreciación simplista y algo exagerada, tiene la virtud de poner el dedo en la llaga. En efecto, si un sistema electoral que garantice la adecuada formación de la voluntad popular en las urnas y su correcta traslación a la composición de los órganos representativos, pues sin ello no hay democracia posible. Es más, como subraya el profesor García Fernández, el sistema electoral es el instrumento para expresar el principio democrático. Ahora bien, es preciso indicar que no hay un solo sistema electoral admisible, sino varios. Y cada país ha de buscar el que mejor se adapte a su propia realidad y a sus necesidades políticas. Esta búsqueda debe hacerse, sin embargo, sabiendo que ningún modelo electoral es neutral, pues todos potencian un aspecto de la representación en detrimento de otros, que también merecen consideración y respeto. Por ello, es imposible que encontremos una solución que agrade a todas las fuerzas políticas en liza, porque en función de donde pongamos el acento, es decir, dependiendo de qué aspecto o de qué objeto de representación queramos potenciar, el sistema electoral producirá resultados diferentes. Es decir, no existe un sistema electoral bueno ni un sistema electoral malo. Existen sistemas electorales adecuados o no adecuados a la realidad sociopolítica de un país. Y entonces la pregunta que subyace es, oiga, ¿y no podríamos coger los mejores elementos de un sistema, los mejores elementos de otro, los mezclamos y tenemos el sistema perfecto? Bueno, pues el problema es que los elementos de uno y de otro lo que están es en contraposición. Si cogemos uno de otro es que falta este, entonces no son convivibles, no podemos hacer ese mix, porque si se pudiera hacer, pues evidentemente todos los estados lo tendrían y tendríamos un único sistema electoral que sería el chipén para todos los países. Lo cierto es que eso no es así, ahora veremos por qué, y lo que hay es que definir cuál es el sistema electoral que es conveniente. En el caso español, ya vaya por delante, de que los españoles no han decidido cuál es el sistema electoral. Bien, o sea, nosotros participamos de las elecciones, pero el sistema electoral nos ha venido dado. ¿Y la Constitución no venía? Ahora veremos de dónde viene la raíz de eso. En la Constitución hay algunos elementos, evidentemente, pero vamos a ver de dónde viene la raíz. Funciones más importantes que caracterizan al sistema electoral. Por un lado, funciones de control y supervisión del proceso electoral. Se ha instituido, bajo el nombre de Junta Electoral, el órgano encargado de estas funciones, que en algunos países de América Latina denominan como poder electoral. La Junta Electoral es un órgano jerarquizado y territorializado en función de cuál es su ámbito de competencia. Tenemos una Junta Electoral Central, tenemos juntas electorales a nivel de comunidad autónoma y tenemos juntas electorales de zona o provinciales. La composición de este órgano es mixta, siendo designada una parte de sus miembros por el Consejo de Poder Judicial y la otra por el Parlamento. La Junta Electoral Central es permanente. Tiene 13 miembros, de los cuales 8 son magistrados del Tribunal Supremo, designados por sorteo, y los otros 5 miembros son designados por el Parlamento entre catedráticos de la universidad en las ramas del Derecho, la Ciencia Política o la Sociología. El presidente es elegido entre los magistrados y el secretario, que no tiene voto, es el secretario general del Congreso de los Diputados. La Junta Electoral Central se renueva 90 días después de la constitución de un nuevo Parlamento tras las elecciones. Hago aquí un inciso. Acabo de decir que es un órgano permanente. ¿Esto qué significa? Siempre tenemos una Junta Electoral. Lo único que ocurre es que los miembros renuevan 90 días después de que se hayan celebrado unas elecciones. ¿Para qué? Precisamente para que cada vez que haya un comicio nuevo, la Junta Electoral, la composición de la Junta Electoral sea también nueva.
Lo único que ocurre es que entre la celebración de uno y de otro, esa junta electoral permanece. Es decir, se celebran hoy unas elecciones. Dentro de 90 días, y esto está, digamos, controlado por esta junta electoral central que hay hoy. Dentro de 90 días vendrá otra junta electoral central y se mantendrá hasta 90 días después de la siguiente celebración de comicios. Por lo tanto, es un órgano que es permanente, pero se renueva 90 días después de cada celebración. Se entiende que efectivamente, es decir, el proceso electoral concluye 90 días después de que se haya celebrado el último comicio que tiene que ver con el proceso electoral en marcha. Es decir, si en un primer momento no se ha elegido ningún presidente y se repiten elecciones, estamos dentro del mismo ciclo electoral, entonces no se renueva ahí la junta electoral, permanece la misma, porque todavía no se ha resuelto quién va a ser el presidente. Su sede está dentro de los edificios del Parlamento. Las juntas electorales, dentro de su ámbito territorial respectivo, tienen potestad absoluta sobre todas las cuestiones relacionadas con las elecciones y con la organización del proceso, aunque por razones de eficacia no asumen las tareas concretas de organizar materialmente las elecciones, dedicándose enteramente a su función de validación de las operaciones y de control y supervisión de la legalidad, que tiene que ver incluso, y eso lo hemos visto mucho, con el control de las campañas preelectorales. Es decir, el ciclo electoral empieza cuando se pone una fecha. Sabéis que las campañas electorales legalmente son 15 días antes de la celebración de unas elecciones, pero evidentemente todas las fuerzas políticas pues, empiezan a hacer campaña, aunque no pueden pedir directamente el voto, sí que hacen campaña pues, meses antes, prácticamente desde que el presidente dice tal día se van a hacer elecciones. A partir de ahí empieza ya la campaña electoral, aunque no se pueda pedir el voto. Bien, pues la Junta Electoral interviene en esos momentos precisamente para validar que nadie pueda pedir, por ejemplo, el voto cuando la campaña electoral todavía no está en marcha. Entonces, es un órgano que vigila permanentemente todo aquello que tiene que ver con el proceso electoral, aunque el proceso electoral todavía no haya dado su kick-off, su punto de salida, ¿vale? Funciones de elaboración y revisión del censo electoral. En España, los ciudadanos adquieren su condición de elector y su derecho de elegibilidad al cumplir los 18 años y son incluidos automáticamente en las listas electorales. Los españoles residentes regularmente en el extranjero también son incluidos en listas electorales especiales, concretamente en el CERA, en el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Los extranjeros de los países miembros de la Unión Europea y de Noruega, residentes regularmente en España, son también inscritos en las listas electorales, pudiendo votar y ser elegibles en las elecciones municipales. Lo de Noruega no sé por qué, pero es así. Y los países de la Unión Europea. Solo las municipales, ¿no? Correcto. Pero además pueden ser elegidos, ellos también. Los que han cumplido 17 años son incluidos en una lista anexa para que en el caso de que en el día de la votación hayan cumplido los 18 años puedan votar. Aquí voy a contar una anécdota y es que cuando se celebraron las elecciones de 1986, que recuerdo perfectamente que fueron el 22 de junio, yo tenía 18 años menos un día porque mi cumpleaños es al día siguiente. Pero ahí me llegó a mi casa mi tarjeta censal. Por esto mismo, porque a partir de los 17 años pues te ponen en las listas. Y dije, pues si me han mandado esto es que yo puedo votar. Y allí que me presenté tan cachondo yo a poder votar y evidentemente por un día pues no pude votar. No se expide carnet de elector, ya que la comprobación de la identidad en las mesas electorales se hace con el carnet de identidad o el pasaporte. Los electores, que actualmente son más de 30 millones, reciben en su domicilio una tarjeta que no tiene validez para votar, indicándoles su inscripción en el censo y la mesa electoral a la que pertenece. La gestión del censo electoral está a cargo de la Oficina de Censo Electoral, organismo bajo supervisión directa de las juntas electorales y dependiente funcionalmente del Instituto Nacional de Estadística, que a su vez está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. La base de la información censal es suministrada por los ayuntamientos, que tienen la obligación de declarar periódicamente las altas y las bajas de la población, los cambios de domicilio y los cambios de su cartografía. Es decir, cuando hay modificación de los límites de un municipio, bien porque haya municipios que se unan o municipios que se extingan. Por los consulados y por los registros civiles en el caso de las defunciones. También tiene funciones de organización material del proceso electoral. El Ministerio del Interior es el encargado de la logística y la gestión financiera de los gastos que conlleva la organización de las elecciones. Además, es responsable, por supuesto, de velar por la seguridad, por el pacífico desarrollo de la campaña electoral
y por el libre ejercicio del derecho de sufragio. Todos los distintos cuerpos de policía y la Guardia Civil reciben formación en las academias sobre estas cuestiones y llevan consigo el día del escrutinio una tarjeta de bolsillo que les recuerda lo dispuesto a este respecto por la Constitución y por la ley electoral. En lo referido a la logística y a la gestión financiera, existe una subdirección general encargada de organizar las elecciones y de planificar el calendario electoral de conformidad con lo dispuesto en los diferentes artículos de la ley electoral, que son muy precisos y fijan todos los plazos, incluidas las horas de apertura y cierre de los colegios electorales. Antecedentes de nuestro sistema electoral. El punto de partida del sistema electoral del Estado y de los sistemas electorales autonómicos se remonta a los años de transición política en la democracia. En concreto, la Ley 1/1977 de medidas electorales de 4 de enero para la reforma política y el Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo sobre normas electorales. En efecto, los elementos electorales incluidos en estas dos normas se consagraron al máximo nivel en la Constitución de 1978, pasando a continuación a los estatutos de autonomía, luego adquirieron carta de naturaleza en la doctrina del Tribunal Constitucional y por último se recogieron en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. La ley se llama LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los artículos del referido Real Decreto, es decir, esto se remonta a las Cortes Constituyentes, o sea, fue en ese Real Decreto y en esa ley de 1977 donde se sientan las bases del sistema electoral que prácticamente calcamos tanto en la Constitución como en la LOREG. Los artículos del referido Real Decreto Ley 20/77, ampliamente glosados en su exposición de motivos, ya dibujan de forma nítida las claves de bóveda de nuestro sistema electoral, tanto estatal como autonómico. En concreto, se consagraba un mínimo de escaños por circunscripción, al objeto de suavizar en alguna medida los efectos de nuestra irregular geografía y atender a un mayor equilibrio territorial en la representación. Un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas. Las listas cerradas y bloqueadas lo que significa es que los electores pueden elegir papeletas que vienen con una serie de nombres, con una prelación, es decir, con un orden establecido, donde nadie puede incorporar ni suprimir ningún nombre, si no el voto no sería válido. Bien. Por eso se llama que la lista es cerrada, no se pueden incorporar ni suprimir nombres, y bloqueada. Y además con un orden de prelación. No se puede tampoco modificar el orden que aparece en esa lista. La regla DONT como fórmula electoral proporcional para el reparto de escaños, que no logren un mínimo de apoyo electoral, la limitación concreta de los sujetos que pueden presentar válidamente candidaturas, son partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, y la firme decisión política de corregir el excesivo fraccionamiento de las representaciones parlamentarias. Estas previsiones se recogieron en el texto constitucional, dando lugar a lo que el profesor Caamaño Domínguez ha denominado la Constitución electoral. Así, la Constitución del 78 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del Decreto Ley del 77, al mismo tiempo que remitía a una futura ley orgánica, que es la del 85, el establecimiento de la normativa electoral definitiva, un texto que tardaría todavía 7 años en llegar. Dichos aspectos sustanciales se recogieron en los principios constitucionales siguientes. El establecimiento de un doble tope numérico respecto a la composición del Congreso, un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Artículo 68.1 de la Constitución. La opción de la provincia como circunscripción electoral, 68.2. Una opción avalada por criterios históricos y territoriales, pero con desigualdades poblacionales considerables que, como veremos, se reforzarán electoralmente. En tercer lugar, la determinación de un doble criterio para el reparto de escaños entre las circunscripciones, como dice el artículo 68.2, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo las demás en proporción a la población. En cuarto lugar, la opción por la representación proporcional, pero sin concreción de fórmula específica alguna, como se recoge en el artículo 68.3. A elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. No establecía que tenía que ser la ley 2. Como ya se ha dicho, el Decreto Ley del 77 tenía una vigencia provisional. Su artículo 1 señalaba que el objeto del texto legal consistía en regular las primeras elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado que han de constituir las nuevas Cortes españolas. Es decir, tenía pues, un olor a provisionalidad pues, muy definido, ¿no? Pese a ello, el Decreto Ley hubo de regular también las elecciones generales del 79 y del 82. Aquí, cuando hablamos, esto es un inciso que hago,
Cuando se habla del concepto de transición política en España, desde un punto de vista jurídico, la transición política empieza cuando muere Franco hasta que se sanciona o votamos la Constitución en España, ese periodo de tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia política, la transición termina precisamente en el año 82, porque es cuando se producen las primeras elecciones en las que hay un turno en el poder, hay un recambio en el poder. Y se hace de forma pacífica. Estaba la UCD y pasa al gobierno el Partido Socialista. En el ámbito de las relaciones internacionales, la transición política española termina cuando España entra en la Unión Europea en el año 85. Bien, entonces, bueno, es un concepto que dependiendo desde qué prisma se trate, pues también es un poquito como la democracia, que es algo difícil de... Sí, pero ¿qué ocurre? Ganó la UCD, pero cuando un sistema democrático se pone realmente a prueba es cuando se produce una alternancia y el que se va respeta el resultado electoral y el que llega, pues lógicamente, acepta de nuevo el poder. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que ha habido políticos, el último ha sido Donald Trump, que decía que no aceptaba el resultado electoral? Pues eso es poner muy a prueba un régimen democrático. Afortunadamente, Estados Unidos es uno de los regímenes democráticos para ese sentido más fuertes que hay, de hecho es el primero, y rápidamente pues intervinieron los órganos competentes y desde luego pues anularon cualquier idea descabellada que podía tener este hombre sobre posibles infracciones dentro del proceso, que se investigaran, por otro lado, ¿no? Bien, como decía, estas previsiones se recogieron en el texto constitucional, dando lugar, esto ya lo hemos dicho, efectivamente. El decreto ley hubo de regular también las elecciones generales del 79 y del 82, como venía diciendo. Esta doble circunstancia alentó considerablemente el debate de los expertos y observadores políticos sobre la cuestión de la reforma del sistema electoral. Es decir, ya estaban pensando en la reforma del sistema electoral. Y es que desde el año 77 que estamos con un sistema electoral en nuestro país y prácticamente desde el inicio, los propios que diseñan ese sistema, que fueron los que formaron ese decreto ley y esa ley en esas Cortes Constituyentes, y que daban ese carácter de provisionalidad, es decir, lo hicieron a prisa y corriendo y teniendo en cuenta que, bueno, que había que salir del paso porque lo importante era conformar unas Cortes Constituyentes que pudieran a partir de ahí elaborar un texto constitucional y entrar dentro de lo que sería el corte de las democracias occidentales. Bien, pues se ha mantenido hasta nuestros días. Y desde el principio, pues se están intentando prevenir reformas de este sistema electoral, pero que todavía no han llegado a cabo. Se introducen pequeñas enmiendas, eso es cierto, se introducen pequeños elementos que sí que es verdad que dan cuerpo y que son anexos a la ley orgánica del año 85, pero no modifican sustancialmente la parte mollar de nuestro sistema electoral. De hecho, resulta llamativo que el sistema electoral español haya sido el destinatario de no pocas críticas y propuestas de reforma a los muy pocos meses de su puesta en práctica. Es claro que con estas iniciativas de reforma no se trataba de adecuar el sistema electoral a una realidad profundamente modificada tras el paso de muchos años, y que tampoco se pretendía solventar con ellas problemas graves surgidos como efectos no deseados tras un cierto tiempo de funcionamiento. Por el contrario, las iniciativas de reforma surgían simultáneamente a la puesta en marcha del sistema electoral y como consecuencia de unos efectos que fueron conscientemente buscados por los partidos políticos capaces de imponerlos. Es decir, el sistema se monta y se monta mal desde el inicio, pero no porque, es decir, y cuando estamos hablando de la reforma no es porque nos hayamos dado cuenta que a la luz de la experiencia vemos que los resultados no son proporcionales o que no arrojan proporcionalidad, no, es que ya desde el inicio se sabía que no iban a arrojar esos resultados. Es decir, por eso entendieron aquellos que empezaron con ese sistema que tenía ese carácter de provisionalidad y que en algún momento pues alguien se iba a sentar y lógicamente iba a mejorar lo que había. Veremos por qué eso no se hizo. La última etapa normativa del sistema electoral español radica en la LOREG, como hemos comentado, en junio del 85, y a nuestros efectos, su aspecto más destacable consiste en la extraordinaria continuidad otorgada a las variables básicas del sistema de elección para el Congreso y el Senado previsto en las dos leyes anteriores. Pese a esta continuidad normativa, la aprobación de la LOREG se llevó a cabo en circunstancias notablemente distintas de las conocidas por el texto precedente. Es decir, en el año 85 las circunstancias políticas, desde luego, distaban mucho
que ser las mismas que ocurrían en el año 77. El espectacular realineamiento electoral sufrido por el sistema de partidos dio lugar a una nueva pauta de competición electoral, caracterizada por el dominio del PSOE dentro de un formato de pluralismo moderado y la llegada del PSOE al gobierno con el apoyo de una excepcional mayoría parlamentaria absoluta que modificó las pautas de cooperación partidista y las relaciones entre los grupos parlamentarios. La nueva situación política no impidió que la LOREG mantuviera inalteradas las principales disposiciones contenidas en el Decreto Ley del 77. Pero en cambio determinó el tipo de reacciones surgidas ante la nueva norma electoral y redujo considerablemente el ámbito de las propuestas que a partir de entonces habrían de discutirse sobre el sistema electoral. Por su parte, los estatutos de autonomía, tanto los que se aprobaron por la vía del artículo 151, como los que lo fueron por el artículo 143, ya sabéis lo que son las llamadas regiones históricas, que son País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y el resto de comunidades. Copiaron casi a pie de la letra los preceptos constitucionales referidos al sistema electoral del Congreso de los Diputados. Lo que viene a ser lo mismo que decir que aceptaron como válidos los elementos básicos contenidos en la legislación electoral del periodo de la transición política. En efecto, se puede afirmar que el régimen electoral español se caracteriza por la permanencia y continuidad desde los inicios de la transición política hasta el punto que los elementos básicos del sistema electoral no han sido modificados. ¿Y cuáles son estos elementos del sistema electoral? En primer lugar, el tamaño del Congreso de los Diputados. La dimensión del Parlamento, de la Cámara Representativa, no suele ser incluida entre los componentes básicos de los sistemas electorales por considerarlo un factor externo, un elemento más propio de las características generales de la representación política que de la ley electoral. Pero es claro que el número de escaños a repartir es una parte fundamental del proceso de asignación a los partidos y ejerce, por tanto, una influencia relevante sobre la desproporcionalidad del sistema electoral y el grado de multipartidismo del sistema de partidos. El tamaño de un parlamento se mide simplemente por el número de escaños que contiene. Aunque ese número podría ser fijado arbitrariamente, las magnitudes de las cámaras existentes no son, al parecer, totalmente caprichosas. Y así, aunque no existe una explicación convincente, impera la denominada ley de la raíz cúbica de los tamaños de las asambleas. Norma que ha podido observarse en un elevado número de países en los que el número de miembros de sus asambleas tiende a aproximarse a la raíz cúbica del tamaño de las poblaciones respectivas. En concreto, la raíz cúbica de la población española da aproximadamente 346 diputados. De la población. Entonces, la raíz cúbica de la población que haya es el tamaño de la Cámara. Y eso es lo que ocurre en casi todos los países. De la población, no del censo. No del censo electoral, de la población. En España, la raíz cúbica parece haberse cumplido. Para una población de 45.200.377 habitantes, su raíz cúbica es 356. Y así, la ley para la reforma política fijó en 350 el número de escaños del Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre? Lógicamente, las poblaciones van avanzando. En principio, el tamaño de los parlamentos también debería modificarse. Concretamente, eso ocurre en los parlamentos regionales. Los parlamentos regionales modifican el tamaño de la Cámara en función de su población. Concretamente, la Comunidad de Madrid, en las últimas elecciones, incrementó el número de diputados porque la población se había incrementado. Otro caso fuera de España fue el caso de Alemania, cuando se unieron las dos Alemanias, pues evidentemente hubo que ampliar también el Parlamento, el Bundestag alemán. Con posterioridad al decreto ley del 77, que mantuvo esa magnitud, mientras que el artículo 68 de la Constitución prefirió señalar un rango entre los 300 y 400 diputados, pero se ha quedado la norma de los 350, que es la que rige hoy día, que es la que mantiene la LOREG. Aunque esa cantidad se adecúa grosso modo a la ley de la raíz cúbica del tamaño de las asambleas, las peculiaridades de la distribución poblacional española y el crecimiento del padrón de habitantes desde 1977 han originado la segunda ratio entre diputados y electores más baja en los países europeos. La más baja es la de Alemania, cuyo Bundestag aumentó considerable en 1990 tras el aumento de los electores a representar tras la unificación, pero no fue suficiente. Como veremos a continuación, la combinación de esta reducida ratio con un relativamente elevado número de circunscripciones y con los criterios utilizados para la distribución de los escaños entre ellas, reforzarán notablemente los efectos del sistema electoral español
sobre la desproporcionalidad y el número de partidos. Yo me he hecho una tabla donde he puesto una serie de países: Francia, Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Portugal, Austria, España y toda la Unión Europea, con su población y el tamaño de su Parlamento. Y después he hecho dos cálculos. Uno que he llamado índice de representación, simplemente dividir la población entre el número de escaños, lo que significaría que cada representante representa a un número concreto de ciudadanos. Bien. Y por otro lado, otra ratio, que es la que estaba informando antes, que sí que es cierto que tenemos la más baja de Europa, en la que cuántos diputados tenemos por cada 100.000 habitantes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un índice de representación para Francia, por ejemplo, de un diputado por cada 116.000, voy a decir números, están aquí los números exactos, si alguien los quiere, pues se los puedo pasar perfectamente, pero vamos, grosso modo, 116.000 ciudadanos, 113.000 para Alemania, 95.000 para Italia, 82.000 Polonia, 116.000 Países Bajos, 76.000 Bélgica, 35.000 Grecia, 29.000 Suecia, 58.000 Rumanía, 28.000 Bulgaria, 44.000 Portugal, 48.000 Austria, 135.000 España y 635.000 la Unión Europea. Es decir, tenemos un parlamentario europeo por cada 635.000 europeos. ¿Qué ocurre? Lógicamente, cuanto mayor es este número, este índice de representación, menos representa esa persona a los ciudadanos, porque a más personas tiene que representar. ¿Qué ocurre? Las sensibilidades dentro de si asignáramos un representante por cada uno de todos estos ciudadanos, lógicamente, cuanto mayor sea este conjunto de ciudadanos, más difícil es conseguir trasladar esas necesidades de los ciudadanos hacia una cámara legislativa. No sé si se ve la correlación. ¿Bien? De los que tiene peor índice de representación. Por eso, nosotros de hecho es que tenemos una de las cámaras más pequeñas que hay, en términos absolutos y en términos relativos. Por eso es curioso cuando se establece en el ideario de la gente de que realmente nos sobran muchísimos diputados. Yo no sé para qué queremos tanto diputado y tanto senador. Resulta que tenemos una de las cámaras más baratas, en cuanto a número de parlamentarios de Europa. Por ejemplo, a nivel de ratios, ¿cuántos diputados tenemos por cada 100.000 habitantes? Francia 0,86, Alemania 0,88, Italia 1,04, Polonia 1,21, Países Bajos 0,86, Bélgica 1,30, Grecia 2,80, Suecia 3,38, Rumanía 1,70, Bulgaria 3,45, Portugal 2,23, Austria 2,06, España 0,74. Es decir, por cada 100.000 habitantes nos corresponden 0,74 parlamentarios. Estos son datos de 2020. ¿Vale? Y en la Unión Europea 0,15. Es decir, la Unión Europea, pues... Lo único que ocurre es que es verdad que después el funcionamiento de las cámaras es lo que lleva a pensar, que efectivamente nos sobran la mayoría de los diputados. ¿Y esto por qué tiene que ver? Esto ya no tiene que ver con la representación, esto tiene que ver con la dinámica de las propias Cortes. La Constitución dice muy claramente que un diputado no tiene por qué estar sometido a ningún tipo de mandato imperativo. Lo marca la Constitución. Marca la Constitución. Eso significa que cuando un diputado es elegido por una circunscripción, por ejemplo por Madrid, no tiene por qué estar sometido al poder de Madrid, sino que es libre para ejercer su función representando los intereses de toda España. Incluso, a lo mejor, a perjuicio de Madrid, que es quien la ha elegido. Eso es lo que dice la Constitución. En la práctica, se dice lo que dice el jefe. Y se vota lo que marca el jefe. Y además, es que el que se sale está penalizado. O sea, la normativa de los partidos impide que alguien pueda desarrollar libremente su opción de voto. Efectivamente. Pero es que esa disciplina de partido no es un principio que se siga por obediencia. Es que si te sales de él, te castiga. No, en este caso, o sea, es por el grupo parlamentario. ¿Vale? Porque el grupo parlamentario puede estar conformado por un partido o por una coalición de partidos. Un partido que no lo quiso. En la que indiqué Alianza Popular apoyó y te reviertas. Es que eso lo comentaré más adelante. Es que
el único partido, ahora lo veremos, pero vamos, el único partido que en su momento abogó por un sistema mayoritario a doble vuelta, copiando un poco el modelo británico, fue Alianza Popular, pero yo que concretamente sí que esta conversación la tuve directamente con Manuel Fraga, en un congreso nacional, que él estaba muy convencido de ese sistema, era por eso, por convencimiento de que ese sistema era el mejor, no porque fuera la contra de los demás, ni nada por el estilo, sino porque en su pensamiento él pensaba que el sistema británico era el mejor que el que España había cogido, que prácticamente lo había copiado del alemán. Básicamente grandes rasgos. Cuando dice que no entregan su acta de diputado, ¿qué es? ¿Qué, perdón? Cuando dice un diputado al partido por no haber Sí. hecho caso de la disciplina, dice que no entrega el acta del partido. Claro, eso significa, vamos a ver, hemos dicho que las elecciones son listas cerradas y bloqueadas. Por tanto, es el partido, o la coalición de partidos, es decir, el que se presenta a las elecciones, que puede ser un partido, vamos a simplificarlo, un partido político, ¿vale? Presenta una lista, con lo cual el partido te está poniendo a ti en esta lista, en un determinado orden, y sales elegido. Los electores, ¿qué están eligiendo? ¿A la persona o a la lista? ¿O al partido? Realmente están eligiendo a la lista, porque ellos no pueden, los electores no pueden modificar. En el Senado cambia la cosa, pero en el Congreso eso es así. ¿Qué ocurre? Que después la Constitución le dice al diputado, sí, tú ya has sido elegido por una lista cerrada y bloqueada de un partido, pero tú no tienes mandato operativo, tú no tienes por qué, tú eres ahora independiente en tus funciones legislativas. ¿De acuerdo? Pero ahora llega lo que estamos hablando de la disciplina de partido y dices, no, perdona, tú estás aquí porque yo te he puesto aquí y tú vas a tener que votar lo que el partido diga. Dentro del grupo mixto. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no estás de acuerdo con eso o votas. Hay veces que los partidos dicen, voten ustedes en conciencia. Se ha producido muchas veces y cada uno puede votar lo que quiera, ¿vale? No hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre? La primera trampa, el voto no es secreto. Todo el mundo ve sus lucecitas en el Congreso y se ve quién ha votado qué. Con lo cual es muy fácil comprobar quién se sale de la disciplina de partido. Si queremos eliminar la disciplina de partido, tan simple como coger y que el voto sea secreto, punto, ya no hay más. Lo que ocurre, el voto no es secreto. Con lo cual, se tiene que cumplir esa disciplina de partido. ¿Qué ocurre si un diputado pues, no cumple con esa disciplina de partido? Pues dependiendo de quién sea. Lo más probable es que inicialmente tengan una conversación con él, no sé qué, no sé cuánto, y le intenten convencer de que vuelva al redil, y si no vuelve al redil, le piden el acta de diputado. El acta de diputado no significa que renuncias a ser diputado. Tú sigues siendo diputado, pero te sacan del partido y pasas al grupo mixto. ¿Vale? Pierdes, pero que de todas maneras lo pierdes porque ya te están votando en contra de lo que tú quieres. Encima no van a participar de las deliberaciones que tienen, me explico, ni de las comisiones donde puedas estar. Hay que tener en cuenta que el trabajo de un diputado en un 80% se trabaja en comisiones y subcomisiones, no se trabaja en pleno. A los plenos, bueno, que es lo que sale en televisión, y es que encima no van a ir a trabajar, no es que no vayan a ir a trabajar, han trabajado. Lo que pasa es que aquí se lee porque hay un trámite burocrático oficial que hay que hacer y es que tiene que ser de lectura pública y que los medios de comunicación tienen que estar presentes y todo ese tipo de cosas para la transparencia política y todo lo que queramos decir, pero lo cierto es que el trabajo de los diputados se resuelve en comisiones y subcomisiones. Y eso ya ahí, pues, hay cámaras o no en función. Normalmente las comisiones que son de investigación sí suelen estar más o menos telegrafiadas por medios de comunicación, pero las comisiones normales y corrientes de trabajo, en industria, en presupuestos, en interior, en fronteras, ya digo que hay comisiones por ministerios y después subcomisiones, ¿vale? Dentro de interior, pues a lo mejor hay 15 comisiones, subcomisiones, y dentro de esas subcomisiones hay grupos de trabajo. Entonces, todos los diputados están asignados a distintas, y además es obligatorio que todos los diputados estén asignados a comisiones, ¿vale? Entonces, es ahí donde se desarrolla el trabajo real de un diputado. Lo que ocurre es que al ciudadano lo que se le traslada es un parlamento vacío, donde todos votan lo mismo, donde no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿qué ocurre? Previamente los partidos establecen una línea estrategia de actuación y se posicionan políticamente en cada uno de los aspectos que tienen que ver en cada comisión. Entonces, yo soy un diputado raso, ¿vale? Yo soy el 83 de la lista. Alguien que pasaba por allí, que me metieron en una lista y vea por dónde salía elegido. Y ahora a mí me viene el jefe de filas y me dice, a ver, tú vas a estar en la comisión de energía, concretamente dentro de energía de centrales nucleares, por ponerte un ejemplo. La posición del partido es esta. Si yo soy un rasito, diré sí, bueno. Pero si mira por dónde, el partido, relativamente inteligente, suele meter a gente que tiene cierto conocimiento del tema al que va a tratar. No siempre se cumple porque ya sabemos que la preparación de nuestros diputados no es precisamente la mejor. O sea, su currículum vitae no son precisamente para echar cohetes en la mayoría de los casos.
Pero se entiende que esa persona, pues si pensamos en una persona que trabaja, pues que se ha informado, que ha contrastado información, que se ha ido a reunir con agentes implicados, con expertos y demás, y le dice al jefe de filas, mira, es que hemos llegado a la conclusión de esto, esto y esto. Entonces se establece una comunicación y se llega a un acuerdo, y el jefe de filas te puede decir, pues sí o pues no. Y es ahí donde negocias tú con tu jefe de filas. Y si la posición del partido es X, esa X se tiene que mantener. Entonces, ¿es cierto que nos sobra todo el Parlamento? No es cierto. Aunque haya disciplina de partido, aunque haya disciplina de partido. Y de hecho, el problema es que tenemos diputados en 7 u 8 comisiones. ¿Cómo puede una persona trabajar en 7 u 8 comisiones a la vez? Y es precisamente porque tenemos un índice de representación muy bajo. Es decir, para que funcionara correctamente el Parlamento, necesitaríamos más parlamentarios, no menos como cala en el imaginario común. ¿Me explico? Bien. Otro elemento que es fundamental dentro del sistema de... Hemos dicho el tamaño del Parlamento. Otro elemento fundamental es la magnitud de las circunscripciones. Y aquí se producen unos hechos que son curiosísimos. Suele llamarse circunscripción a la zona territorial que constituye el ámbito en el que los votos emitidos por las personas con derecho a sufragio constituyen el fundamento para el reparto de escaños a los candidatos o a los partidos contendientes, con independencia de los votos emitidos en otras zonas o circunscripciones electorales. Se trata, pues, de unidades territoriales en las que los votos emitidos son traducidos en escaños y asignados posteriormente a las candidaturas. La principal característica de esta dimensión del sistema electoral radica en su magnitud o tamaño. El tamaño de una circunscripción no es el tamaño geográfico de la provincia, sino el número de escaños a repartir en esa provincia, que, como hemos visto, tiene un mínimo, todas las provincias tienen un mínimo, y después va en función de su población. De tal manera que tenemos provincias que son grandes. ¿Por qué? Pues porque reparten 13, 15 escaños, 17 escaños, como puede ser Madrid o Barcelona, y después tenemos circunscripciones muy pequeñas, como pueda ser Soria, como pueda ser Guadalajara. No es porque Soria sea pequeña, es porque reparte pocos escaños, ¿vale? A eso nos referimos con el tamaño de la circunscripción, número de escaños que se reparten en esa circunscripción. Hay que tener en cuenta que cuando uno vota, aunque en televisión vea a Casado, a Sánchez, al que sea, ¿vale? No lo vota él. Lo vota él el que esté en la provincia por la cual encabece la lista determinada. Pero el resto de provincias no están votando a esa persona, están votando a otra, que probablemente ni conocerás. ¿Por qué? Porque no tiene acceso precisamente a los medios de comunicación. Es decir, una persona de Murcia está votando a diputados que seguramente ni conoce, y está votando una lista de un partido porque conoce a sus líderes que llamaríamos nacionales, es decir, los que se presentan fundamentalmente por Madrid. Pero en Murcia tú no estás votando a Sánchez ni estás votando a Casado. Tú estás votando a los electores que te corresponden a los diputados de Murcia, los que se presentan por Murcia, que ni conoces. Ni conoces ni puedes conocer. Lo que digo. Porque no hay posibilidad de acceso a los medios de comunicación para todos. Por eso, cuando se habla de que yo quiero listas abiertas y que cada uno pueda elegir, me parece muy bien, pues hay 350 diputados. Que esos 350 empiecen a gestionarse sus propias campañas para ser elegidos. No esos 350, los 2.000 o 3.000 que se quieran presentar para elegir a 350. A ver quién es el guapo que se paga su propia campaña electoral para salir en los medios de comunicación, para ser conocido, para que pueda ser elegido. Por eso se necesitan los partidos políticos. Precisamente para eso. Ya apuntaré yo después, desde mi punto de vista, mi humildísimo punto de vista, cuál podría ser una vía de reforma. Y es un sistema mixto, donde los líderes nacionales sean elegidos por toda España en una circunscripción nacional, no provincial, y después el resto de la lista sí que tenga que ser elegido con el sistema actual. ¿Por qué? Porque son los líderes nacionales los que sí tienen acceso a los medios de comunicación, son los que pueden propagar su programa electoral y son los que necesitan la confianza nuestra para poder formar un gobierno. Al final, el que puede ser presidente de un gobierno es el que está ahí. Son esos 4, 6, 8 que se presentan. No son los 350 que elegimos. Por lo tanto, si yo quiero o yo confío en Pedro Sánchez y resulta que yo no puedo votar a Pedro Sánchez, a mí me están engañando. Entonces yo quiero que a Pedro Sánchez lo pueda elegir cualquier español. No solamente los electores de la provincia por la que se presente Pedro Sánchez.
los electores que se presentan por cada provincia no hacen campaña allí. O sea, son mítines que van normalmente la familia, amigos y al vecino que puedas engañar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una especie como de democracia de masas. Es decir, o tenemos acceso a... Ahora con el boom de las redes sociales todavía se pueden hacer campañas individuales, ¿vale? Pero desde luego una persona que es poco conocida y que por su perfil no esté muy ducho en temas de redes sociales y demás, pues tiene muy complicado acceder a medios de comunicación potentes, como pueda ser la televisión. Aunque la televisión sea autonómica o local. Hay montones de ciudades que tienen televisiones. Pues tienen un índice de audiencia también limitado. ¿De acuerdo? Con lo cual, por esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que efectivamente, a mí me parece que quien pretende ser presidente del gobierno del país debería ser elegido por todos los españoles. Y no solamente por los electores de la provincia donde se presenta esa persona. Por lo tanto, la circunscripción no sería en este caso la provincia, sino para ese caso tendría que ser toda España, y ahí sí que soy yo el que elige. No al partido, yo elijo a la persona. Y después, efectivamente, elijo al resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no elegimos al gobierno. Al gobierno lo elige el Parlamento. Nosotros elegimos al Parlamento. Son unas elecciones indirectas. Pero ahora viene el segundo truco. Es que resulta que la producción legislativa, es decir, las leyes las debería hacer el Parlamento. Pero lo cierto es que la iniciativa legislativa en un 90% parte del gobierno. Que no lo ha elegido ningún ciudadano. Al gobierno no lo ha elegido ningún ciudadano. Lo han elegido los miembros del Parlamento. Y nosotros a los miembros del Parlamento. Y es el presidente el que elige a sus ministros. Ese ya sería esa ya da para otra conferencia. El tema de la independencia judicial. Ese sí que da para otro. Ese ya da para mucho más. No. Montesquieu está además mal entendido. Perdonadme el inciso. La separación de poderes no significan poderes independientes. Eso no lo quiso decir Montesquieu nunca. Lo que estableció Montesquieu, que además se basaba en las tesis de John Locke, que fue el primero que lo establece, aunque le llamó de forma distinta, pero también eran tres poderes, el tradicional poder legislativo, ejecutivo y judicial, que John Locke le llamaba de otra manera, lo que establecía era un sistema de check and balance, es decir, de que cada poder pueda ser independiente, pero pueda ser controlado por los otros dos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. ¿Cómo controla el Parlamento al gobierno? A través de las sesiones de control, a través de la moción de censura, de la cuestión de confianza. Son fórmulas dotadas constitucionalmente para que el Parlamento controle al gobierno. ¿Cómo controla el gobierno al Parlamento? Pues ya lo acabamos de decir, el presidente decide cuándo se cancela el Parlamento. O sea, tan fácil como eso. Lógicamente, hay que establecer unas garantías constitucionales y el presidente no lo puede hacer si está iniciada una moción de censura, evidentemente. ¿Bien? Y ahora, estos dos, ¿quién los controla? El Poder Judicial. El Poder Judicial tiene potestad para ir o bien contra el gobierno o bien contra cualquier parlamentario. Pero a su vez, ¿cómo controlan los otros dos poderes al Poder Judicial? Pues precisamente designando ellos miembros de los tribunales más importantes, del Constitucional, del Supremo y del Consejo General de Poder. Entonces, es una forma que tienen todos los poderes de controlarse unos a otros. El problema no está en esos controles. El problema está para mí, en el conflicto de intereses. Es decir, no tiene nada, o sea, es aberrante, y por eso decía de lo que la democracia no son elecciones, es aberrante que quien ha sido juez pueda ser después ministro y después volver a ser juez. Eso es aberrante, aberrante. O sea, desde un punto de vista democrático es aberrante, porque ¿dónde queda la imparcialidad de esa persona? ¿Dónde estaba y dónde va a estar? Es que no vuelven a ser jueces. Bueno, ahí tienes a Garzón. Garzón no ha vuelto a ser juez, pero porque legalmente, porque lo han expulsado de la carrera judicial, no es por otra cosa. Porque está expulsado de la carrera judicial. Marlaska, cuando deja de ser ministro, volverá a la judicatura. ¿A qué va a volver? ¿Por qué no va a poder? Pues podría. O sea, te quiere decir que no hay nada que lo impida. ¿Volverá o no? Te quiere decir, no lo sé, pero podría. No tiene sentido que una ministra de Justicia sea fiscal general del Estado. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado no es un órgano al servicio del gobierno, sino al servicio del Estado. Y muchas veces confundimos Estado con gobierno. No. La Constitución, el Estado, es un concepto también muy difuso, porque la Constitución al Estado le asigna diferentes significados.
La capital del Estado español es Madrid y define Estado como si fuera España, el país. Pero en otros puntos de la Constitución, Estado son las administraciones públicas. No es el país, son las administraciones públicas. Pero en ningún caso se establece en ningún lado que Estado sea gobierno. Y en España muchas veces se confunde eso. Y hay instituciones del Estado que están al servicio del gobierno. Abogacía del Estado es del Estado, no es del gobierno. Fiscal General del Estado sí es del gobierno, sí es miembro del gobierno. Otra cosa muy distinta es que sea más o menos democrático que alguien que ha sido ministro de Justicia pues sea fiscal. Eso ya es otra historia. Pero en principio, aunque pueda soltar cierto tufo, es parte del gobierno. El fiscal general del Estado sí es parte del gobierno. Eso sí, pero la abogacía del Estado no. No sé si me explico. Es como si ahora cogiéramos, y lo que hemos estado hablando de la Junta Electoral Central, pues se fuera el gobierno, y eso ocurre en países. Hay países donde la Junta Electoral depende del gobierno. En Venezuela. En Venezuela, en cada elecciones, las circunscripciones se modifican. El tamaño de las circunscripciones se modifican. Y dicen, por poner un ejemplo, Caracas. Aquí estoy hablando, no estoy hablando con datos, es un ejemplo que estoy poniendo grosero para que se entienda. Caracas, pues mira, resulta que en Caracas yo tengo mucho apoyo de votos, así que voy a asignarle 45 escaños. Y aquella provincia donde no me quieren ni ver 2. Ya, pero si hay 4 veces más población que aquí. Ah, bueno. Pero como la Junta Electoral depende de mí, ¿eso es un sistema democrático? No. Eso es hacer trampas al solitario. ¿Se celebran elecciones? Sí. También se celebran elecciones en Marruecos. Vale. ¿Me explico? Entonces, democracia es una cosa, con todos los adjetivos que queramos ponerle, elecciones son otras, y por eso había hecho desde el inicio esa precisión. Y por eso yo sentía que la democracia se tenía que tratar en sentido amplio. Quiere entonces que los jueces elijan a sí mismos. No, pero eso para mí es un acto de hipocresía más, como otro cualquiera, que era una de las cosas que quería comentar aparte. Es decir, ¿por qué no se ha modificado la ley orgánica del régimen electoral general? Si tan mala es, si desde el principio se sabía que era una ley, en principio, de usar y tirar, totalmente provisional, ¿por qué no se ha modificado? ¿Por qué estamos a 2021 desde el año 77 y no se ha modificado esa ley? Pues muy sencillo. Es una ley orgánica. Las leyes orgánicas se modifican simplemente con mayoría absoluta del Congreso. Y tanto PSOE como PP han tenido mayoría absoluta en el Congreso. En este caso, en el Senado ni pinta. Han tenido mayoría absoluta en el Congreso. Podrían haber modificado la ley electoral. Perfectamente, la ley se lo permite y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque les conviene esa ley. Porque salen sobre representados. Ahora cuando veamos la fórmula de asignación, la ley DON, los efectos de la ley DON, pues vamos a ver que es que a PSOE y a PP les interesa seguir manteniendo esta ley cutre. Es que les interesa. Por eso todos los apaños, pues sí, se estudian montones de trabajos, de aportaciones académicas sesudas, muy buenas, muy interesantes, sobre una buena reforma del sistema electoral. Pero es que quienes tienen que decidir, por eso decía, que es que los españoles no decidimos sobre nuestro sistema electoral, deciden ellos. Y no les interesa cambiar. Y de hecho no han cambiado. O sea, que no es una opinión, es que se contrasta por la experiencia. Sí, pero en ese Leydon salían antes los partidos de ETA y Vamos a ver esto cómo se encuadra. Voy a hacer un resumen ya, porque no he llegado ni a la mitad, esto es increíble. Bien, decía, el tamaño de la magnitud de las circunscripciones. Bien, ya hemos visto lo que es una circunscripción y lo que significa tamaño. Tamaño es el número de escaños correspondientes a una provincia, a un área geográfica, que es la provincia. La importancia de esta variable ha sido tan unánime y constantemente destacada que resulta ya obvia. La magnitud de una circunscripción electoral tiene prácticamente un impacto mayor sobre la proporcionalidad del sistema que ninguno de los otros factores. Es el factor más importante dentro del sistema electoral, más incluso que la fórmula de recuento. Este impacto se concreta en el hecho de que cuanto menor sea la magnitud de la circunscripción, es decir, cuantos menos sea el número de escaños a repartir en esa circunscripción, más desproporcionales serán los resultados, ya que los principales partidos acapararán todos los escaños, quedando los partidos menores, pese a que puedan considerar un considerable número de votos, sin representación alguna. En la práctica, con la ley DON, las circunscripciones de tamaño pequeño, en la práctica, no es un sistema proporcional, es un sistema mayoritario. Bien, y ahora voy a dar unos datos curiosos. ¿Cuál es el tamaño de las circunscripciones en España? Y nos vamos a quedar alucinados. Porque pensamos que tenemos un sistema proporcional y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Lo contrario también es cierto. Cuanto mayor sea la circunscripción, mayor será la proporcionalidad al permitir la entrada de un mayor número de partidos en el reparto de escaños. La magnitud de la circunscripción depende, así, tanto del tamaño del Parlamento como de los criterios utilizados para el reparto de escaños entre las circunscripciones. El reparto de los 350 escaños entre los 52 distritos previstos, 50 provincias más Ceuta y Melilla, significa que su magnitud media es de 6,7 escaños y la mediana 5. No sé si tengo que explicar la diferencia entre media aritmética y mediana. ¿Lo explico brevemente o no hace falta? Por eso, no sé. Básicamente, o sea, lo que se ha hecho es, vamos a ver, ¿cuántas provincias hay, cuántos escaños hay? Y se ha hecho la división. Y dicen, pues mira, tocamos a 6,7 escaños por cada provincia. Lo único que ocurre es que a lo mejor no hay ni una sola provincia que tenga 6,7 escaños. Entonces se utiliza otra variable estadística, que es la mediana, que es la que nos da una idea de cuál es más o menos el tamaño real medio que ocurre. Y es que es de 5 escaños. La mediana es de 5. De 5. Poquísimos. El umbral efectivo está en el 10,2%. Se trata, por supuesto, de una magnitud de distrito muy baja, sobre todo si se contempla en perspectiva comparada. Esto no ocurre en el resto de países que tienen sistemas electorales proporcionales. Sí ocurre, lógicamente, en los sistemas mayoritarios, como pueda ser Francia o como pueda ser Gran Bretaña. Además, el sistema electoral español combina esa extremadamente reducida magnitud media con una notable variabilidad de las magnitudes de la circunscripción. Para muchos autores, esta segunda característica es la más importante y llamativa del sistema español. El rango de esta heterogeneidad se ha extendido en las elecciones de 2008 desde 1 a 35 escaños. La diversidad de la magnitud de los distritos solo puede ordenarse mediante su agrupación en 3 subsistemas bien diferenciados. Uno mayoritario, que incluye distritos entre 1 y 5 escaños, es decir, en esas circunscripciones donde se reparte entre 1 y 5 escaños, el sistema es mayoritario. Otro proporcional, que es cuando hay 10 o más escaños, y hay otro intermedio, formado por los distritos medianos entre 6 y 9 escaños. Datos como que el 52% de los distritos españoles pertenece al subsistema mayoritario, frente al 13% del subsistema proporcional. Es decir, el 52% de las circunscripciones son de tamaño muy pequeño, donde el resultado de la ley DONT lo que produce es un sistema mayoritario, no proporcional. Es decir, los partidos con mayor porcentaje de votos se quedan con la mayoría de los escaños. ¿Qué significa la proporcionalidad? Pues es bien sencillo, el concepto es muy sencillo. Si un partido obtiene el 25% de los votos, debería obtener el 25% de los escaños. Esa es la proporcionalidad. Bueno, pues eso no se produce. Pero es que no se produce prácticamente en ninguna circunscripción. Hay partidos que están sobrerepresentados y otros que están infrarrepresentados. Y prácticamente ninguno coincide en ese índice de proporcionalidad, teniendo en cuenta que la fórmula que se utiliza es un sistema proporcional, como es el de la ley DONT. ¿Qué características tiene la proporcionalidad? ¿Para qué se busca un sistema proporcional? Para que haya mayor representación de distintas sensibilidades políticas, que distintos partidos, distintas sensibilidades puedan tener representación en esas cámaras legislativas, que la voz de esos electores se vea en el Parlamento reflejada, mientras que en los sistemas mayoritarios no. El que gana una circunscripción se lleva todos los escaños de esa circunscripción, que luego ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en Francia. Si disputamos 9 escaños, un partido ha sacado 5, otro 4, perdón, 9 escaños, 5, 3 y 1, pues resulta que al final este se lleva los 9 escaños. Y esos 3 y ese 1 se pierden. Eso es un sistema mayoritario. Bueno, pues en la práctica, en circunscripciones de tamaño muy pequeño, como ocurre en el 52% de los casos, resulta que el resultado que se produce es un sistema mayoritario. No es proporcional. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los partidos que se sobrerepresentan? Precisamente los que más votos obtienen. ¿Quiénes son los partidos que más votos obtienen? PSOE y PP. Y esa es la causa de por qué no se quiere modificar el sistema electoral. Bien. El prorrateo electoral consiste en la asignación de escaños entre los distritos o circunscripciones, generalmente sobre la base de la población. Cuando es desviado, como ocurre notablemente en el caso español, suele medirse a través de la discrepancia entre los porcentajes de escaños y los de la población en cada uno de sus distritos. Es lo que estaba diciendo. La proporcionalidad pues, se mide así. Ese prorrateo electoral es porcentaje de votos sobre porcentaje de escaños. ¿De acuerdo? De esta forma, resulta afectado el valor del voto de los electores integrados en cada uno de ellos. En este ámbito, la LOREG ha vuelto a reproducir el decreto ley del 77 para desarrollar el doble criterio previsto en el artículo 68.2 de la Constitución.
2 diputados iniciales en cada distrito y la asignación posterior de otro u otros en función de la población para cada una de las provincias. Es 1 por cada millón de habitantes. Ello significa que tras asignar sendos diputados a Ceuta y Melilla y otros 100 a los 50 distritos provinciales, los 248 restantes que van en función de la población se tienen que adjudicar a cada provincia tantos diputados como resulten en números enteros de dividir la población de derecho provincial entre la cuota de reparto y distribuir los diputados restantes a cada una de las provincias cuyos cocientes tengan mayores fracciones. Es decir, hemos dicho, tenemos 350 diputados para repartir. 2 los asignamos ya a cada uno directamente. Es decir, los 2 primeros de la lista ya entran. Bueno, ya entran si los votan, evidentemente. Y a partir de ahí, la ley electoral es cuando entra a jugar. Y es donde se asignan. Esos 248 que quedan son los que se asignan a través de la ley DON. ¿Qué ocurre? Si el tamaño es muy pequeño, si hay pocos escaños, es que prácticamente estamos hablando de un sistema ya donde la ley DON ni siquiera entra, porque entra a partir del tercer escaño. ¿Lo estamos viendo? Y estamos diciendo que más de la mitad de los escaños no llegan a 6 diputados. ¿Lo veis el efecto? Este procedimiento ocasiona unos desequilibrios muy intensos en la influencia individual de los votos. Aunque todas las provincias tengan al menos 3 diputados, las desviaciones del prorrateo son significativas. La combinación de aquellos criterios con las diferencias poblacionales de los distritos españoles ocasiona diferencias interprovinciales de una intensidad extraordinaria. La consecuencia es que se acumulan los efectos de sobrerepresentación en el prorrateo y en la magnitud de los distritos menos poblados con los de infrarrepresentación de los más poblados. Esto tiene que ver con... esto le daba mucha rabia a mi padre, que siempre decía que el voto de un andaluz vale menos que el de un madrileño. Habéis oído esa frase, ¿no? El de un murciano vale menos que el de un madrileño. Y es que, no, el del madrileño vale menos que el de un murciano. Eso era así. ¿Por qué? Porque para obtener un escaño en Madrid se necesitan muchos más votos que para obtener un escaño en una provincia más pequeña. Entendemos pequeña no por tamaño geográfico, sino por número de escaños que se eligen. Las circunscripciones que más eligen son Barcelona y Madrid por su población. Bien, eligen más de 13 diputados cada una. Entonces, ¿qué le ocurre? Pues que para que un diputado sea elegido en Madrid se necesitan más votos que para ser elegido en Murcia, o en Albacete, o en Guadalajara, o en Soria. Pero, perdona, también hay otra variable, y es si el partido que se presenta no se presenta más que por una circunscripción, todavía tiene más beneficio, ¿no? Ese es otro de los efectos. Ese es otro de los efectos. Es decir, como la circunscripción es la provincia, si tú concentras tus votos en esa provincia, puedes conseguir un resultado mayoritario en esa provincia. Que es por eso tenemos la sensación de que los partidos nacionalistas están sobrerepresentados. Realmente su índice de proporcionalidad es el que más se cumple, precisamente. Es decir, son los que tienen mayor porcentaje, o sea, mayor igualdad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Son los que más proporcionalidad representan. Pero lo cierto es que si no quisiéramos que el impacto de las políticas identitarias o de los países nacionalistas influyeran tanto como influyen en el resto de la política nacional, simplemente habría que modificar la circunscripción. Y básicamente, introduciendo dos cambios. Uno sería modificar el tamaño de la circunscripción y decidir que la circunscripción, en vez de ser la provincia, sea la comunidad autónoma, o incluso para las elecciones legislativas nacionales que fuera toda España. Esa sería una, y otra modificar la barrera electoral, que es otro de los elementos que me falta por definir. Bien, la fórmula electoral, como sabemos, es una función matemática. Utilizamos la ley DON, en honor al matemático que la desarrolló. No sé si sabéis muy bien cómo funciona la ley DON. Si queréis lo explico brevemente, no sé si tenéis interés. Supongamos, haciendo números redondos para que tengamos los cálculos en la cabeza, que elegimos, somos 100.000 personas, 100.000 votos legalmente emitidos. Es decir, votos a candidaturas, incluidos los votos en blanco. ¿Bien? Y eso se va dividiendo entre el número de escaños, se divide entre el número de escaños que hay. ¿Bien? Con lo cual, necesitaríamos tantos votos para cada escaño, ¿correcto? Es decir, si tuviéramos 100 entre 25, necesitaríamos 4 votos por cada escaño. ¿De acuerdo? Bien. Eso se le llama índice de representación. Bueno, pues la ley DON lo que hace es coger del total de los votos emitidos a cada uno de los partidos se hace un cociente. Y se empieza a dividir los votos de que ha obtenido cada partido
desde 1 hasta el número total de escaños. Se divide primero por 1, después por 2, después por 3, después por 4, así hasta el número final de escaños. En Madrid, si son 13, hasta 13. Y si son 5, pues hasta 5. ¿Qué ocurre? Se van obteniendo unos cocientes y se van obteniendo unos restos. ¿De acuerdo? Esos cocientes después se van ordenando de mayor a menor. Todos los cocientes. Y se van asignando los escaños en función de los cocientes que se van produciendo. ¿Qué ocurre? Si resulta que de esos 100, vamos a poner por caso, que hay un partido que tiene 40, otro 30, 50, 30, 20. ¿Vale? 50, 30, 20. Pues resulta que este de 50 y se reparten, hemos dicho, 4 escaños. ¿No? ¿Cuántos hemos dicho? 25 hemos dicho. 25. 25 para 100 son muchos. 4. Entonces serán 25 el índice de representación. Vale. 4 escaños. Pues tendríamos que dividir los 50 entre 1, 50 entre 2, 50 entre 3, y 50 entre 1. El cociente entre 2, el cociente entre 3 y el cociente entre 4. Y todos esos cocientes se quedan ahí. Siguiente candidatura. 30 entre 1, lo que dé entre 2, lo que dé entre 3, lo que dé entre 4. 20 entre 1, 20, lo que te dé entre 2, lo que te dé entre 3, lo que te dé entre 4. Y dan una serie de cocientes. Y ahora, esos 4 escaños se le dan a los cocientes mayores. ¿Cuál es el primer escaño que se reparte? Al mayor, al que más ha votado. Ese tiene el primero. El segundo, probablemente también al mayor. Ya van 2, de 4. El tercero, con un poco de suerte, le cae al segundo. Pero es probable que solamente a ese, porque el tercero va a ir otra vez al primero. Porque el cuarto de 20, su primer cociente, es inferior al cociente que ha obtenido, el tercer cociente que haya obtenido el primer partido. Con lo cual, de los 4 escaños se han presentado 3, debería ser la mitad de escaños, puesto que tenía el 50% de los votos, 50 votos, tenía la mitad, que deberían de corresponder 2 escaños, le van a corresponder 3, el que tenía 30, el 30% de los votos, le va a corresponder 1, y el que tenía el 20% de los votos, se tiran esos votos a la derecha. En la práctica es un sistema mayoritario. ¿Lo veis? Eso se diluye, lógicamente, cuando en vez de 4 se divide por 13, por 15, por más. Cuanto más divisiones hagamos, más posibilidades tienen los partidos que en la primer cociente pues superen cocientes de partidos que han conseguido más votos. Y entonces ahí sí que se establece un régimen de proporcionalidad. ¿Veis el efecto de la ley? ¿Bien? Bien. Y la otra es el umbral legal, la barrera electoral, le llaman también cláusula de exclusión, según la terminología alemana, y supone una limitación explícita del sistema electoral, por medio del cual se restringe el derecho de los partidos a la asignación de escaños mediante la determinación de una o de varias condiciones especiales. Establece en este sentido el nivel mínimo de apoyo electoral que un partido necesita para obtener representación. En España, para las elecciones a parlamentos regionales y para el Parlamento Nacional, la barrera electoral se establece en el 3%, es decir, aquella formación que no haya conseguido el 3% de los votos en cada circunscripción no entra ni siquiera a contar dentro de la fórmula 1. Es que ni entra en la fórmula de asignación. Es decir, lo primero que se establece es la barrera electoral. Partidos que no hayan conseguido esa representación no entran en el cómputo. En las elecciones municipales es del 5%. Se sube precisamente porque es más atomizado y entonces había que subirlo porque si no los gobiernos serían ingobernables, o sea, los ayuntamientos serían ingobernables. ¿Qué ocurre? En un sistema proporcional hay más sensibilidades dentro del arco parlamentario que hace que la gobernabilidad se resienta. ¿Por qué? Porque más gente se tiene que poner de acuerdo. No es lo mismo que se pongan de acuerdo 2 a que se pongan de acuerdo 16. Eso es una cosa obvia. Y eso además lo estamos sufriendo convenientemente, como todos sabemos, desde hace muchas legislaturas. Concesiones, cesiones, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hay que sacar adelante el país y necesitamos contar con más partidos. Entonces, ¿tenemos más representación? Sí. ¿Hay más sensibilidades políticas representadas? Sí. ¿Y eso afecta a la gobernabilidad? Totalmente. Teniendo en cuenta que hay una preeminencia total del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, eso perjudica al progreso y al beneficio de los ciudadanos. Porque aunque estén esas sensibilidades políticas representadas, lo cierto es que impiden el funcionamiento del país. En un sentido o en otro, me da igual quién gobierne. O sea, ¿por qué? Para eso están las elecciones periódicas. Si no nos gusta, dentro de 4 años cambiamos. Ahora, si el que maneja la confianza mayoritaria de los españoles resulta que tiene que hacer una serie de concesiones a partidos que han sido minoritarios en el ámbito nacional,
pues evidentemente se está produciendo una disfunción, hay una disrupción clara de que, de que las necesidades de los españoles no están siendo bien representadas. Pero eso no es por culpa de la ley DON, sino simplemente porque la producción legislativa recae fundamentalmente sobre el Ejecutivo. Si el Ejecutivo se encargara de su función, que es ejecutar, y no de legislar, que es lo que corresponde al Legislativo, pues esto se minoraría. Lo llamas concesión y yo le llamo... Negociación. Sí, pero es que una negociación es una cosa... A ver, evidentemente, pero ¿estamos de acuerdo que negociar es conceder? Es que si no, no hay negociación. ¿Y ceder? Conceder y ceder, claro. Cuando uno concede, otro cede y otro consigue y demás. No solamente conceder. Que no, he dicho... Uno cede algunas cosas Y otro en otro. Y otro, claro. Eso es negociar. Si no, no habría negociación. O sea, si estamos todos de acuerdo, no estamos negociando, estamos todos de acuerdo. No, evidentemente. Pero eso es una negociación. Al negociar es que ceden dos. Si no, no se negocia, si no estamos de acuerdo. ¿Vale? Es decir, cuando no llegamos a un acuerdo hay que negociar. Pues para negociar, pues hay un tira y afloja. Ya depende de la habilidad de los negociadores y de todo lo que sea. Exactamente, evidentemente. Pero ¿qué eso en qué repercute? ¿Repercute en la gobernabilidad? ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de máxima actualidad. Hay un partido que quiere derogar la reforma electoral, la reforma laboral. Si fuera autónomo, ya estaría derogada. O ya estaría, bueno, no sé si derogada, o estaría modificada según ellos pensaran. Ya estaría hecha. Como hubieran querido, ya estaría hecha. Todavía no la tenemos. No sé si es buena o mala. De hecho, el partido mayoritario, que en principio representa los intereses mayoritarios del país, vería reflejada esa ley sus propios intereses. Estamos de acuerdo, ¿no? Con los intereses mayoritarios del país. Pero lo cierto es que eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque está en vía de negociación. Con lo cual, ¿es bueno negociar? ¿Es bueno que uno ceda? No sé. Si yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que eso va en contra de la gobernabilidad. De hecho, seguimos teniendo una ley que no es la que quiere ninguno de los que están en el gobierno. Pero es que eso, la gobernabilidad... No estoy diciendo que sea... absolutas, a veces es muy buena gobernabilidad, pero sin embargo es perjudicial para el país. No, con esto no estoy diciendo que sea bueno la gobernabilidad sobre la representación. Lo que estaba diciendo, lo que quería poner de manifiesto, es que los sistemas proporcionales y mayoritarios... En Alemania están todo el día negociando y son multipartidos los que... Por eso he dicho que no existe un sistema mejor o peor, sino adecuado o no adecuado. En Alemania no es raro ver que la izquierda y la derecha pacten. No es raro. En España es impensable. Entonces, hay que adecuarse a las realidades sociopolíticas del país, que era lo que yo empecé diciendo. Es decir, el sistema proporcional no es mejor ni peor que uno mayoritario. ¿Mayor representación? Pues mayores sensibilidades representadas. ¿Sistemas mayoritarios? Facilidad de gobernación. ¿Qué necesita un país en cada momento? Pues ojalá pudiéramos cambiar la ley electoral cada poco tiempo. Realmente el legislador lo puede hacer, porque salvando los preceptos constitucionales, que son mucho más difíciles de modificar, la ley orgánica es bien fácil de modificar. Porque la Constitución no establece así grandes ataduras. Hay algunas que sí, pero otras que no. Con lo cual se podría modificar perfectamente lo que estoy diciendo, el tema de unas posibles listas abiertas, o de modificar una barrera electoral, o de pedir a los partidos nacionalistas que tengan representación en más de una comunidad autónoma. Por ejemplo, por poner ejemplos. Eso la ley electoral lo podría hacer y no lo hace. En esto de la gobernabilidad que estamos diciendo, realmente depende del país. Porque hay países, claro, como por ejemplo Italia y por ejemplo Holanda, que se han tirado hasta años sin gobierno. Y España, Bélgica, España con Rajoy, ¿no os acordáis? Estuvimos 2 años sin gobierno. Pero no hace mucho, o sea, antes de que llegara Sánchez tuvimos 2 años sin gobierno. Y gracias a que tenemos una administración pública profesional y eficaz, por mucho que nos quejemos de los funcionarios, gracias a esa administración pública, el país no se cayó en 2 años sin gobierno. A Bélgica lo pasó mucho peor y estuvo 1 año. Solamente sin gobierno. Italia es un erial. Ahora mismo en este de consenso. Sí, bueno, eso ahora es una negociación, pero ha habido momentos que ha sido un erial. Grecia lo fue también. Por eso digo que depende, por eso decía que los sistemas son adecuados o no adecuados. Y deberían de responder a la idiosincrasia del país, deberían de responder a la realidad sociopolítica no del momento, porque el momento no tiene por qué ser un año concreto, pero sí de una época. Es decir, España del 2021 no es la España del año 77, por Dios, es que no se parece en nada. En nada. Pero porque la ley les obliga. Ojo, ¿podríamos modificar la ley? Sí, y en esas es en las que no se ponen de acuerdo. Pero hoy por hoy se tienen que poner de acuerdo porque la ley les obliga.
¿Eh? Sí, como se han puesto... Han hecho todo menos el Consejo General del Poder Judicial, ahora están negociando, ahora están con los del Tribunal Constitucional y demás. Han llegado a acuerdos en todos los órganos constitucionales menos el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de control de los jueces, que, bueno, en otros países ocurre, y eso es cierto, de que eso, y además, conceptualmente, a mí me parece lógico, no es porque lo diga el PP ni lo deje de decir el PP, es que me parece lógico que a los jueces los elijan los jueces. O sea, no sé, es como si los políticos eligieran al director de un hospital. Y ahora me dirá alguien, es que eso ocurre, ya lo sé, maldita desgracia. Maldita desgracia. ¿No? ¿Quién debiera ser el director? ¿Quién debería de tomar las decisiones médicas de un hospital? Pues un médico y elegido entre los médicos, entre los jefes de servicio, entre los que tengan una experiencia, no sé, había una fórmula. Pero desde luego no puede venir un político que no tenga absolutamente ni idea ni de sanidad pública, ni de gestión de un hospital, y decir, ¿tú por qué? Porque eres amigo mío de mi partido. Por desgracia es lo que ocurre. Por desgracia es lo que ocurre. Esa es la gran desgracia. Es el tercer poder. Es muy importante. Es el primero. El gobierno es el primero. Con lo cual, por eso digo que los dos partidos mayoritarios en España tradicionalmente se han visto cómodos en esta situación, por eso no ha habido un interés real en modificarlo. Yo también soy de la opinión de que en el caso de que se cambie la ley electoral, aunque lo pueda hacer un partido que tenga mayoría absoluta, debería de ponerse de acuerdo con el mayor consenso posible de todos los que participan de ese proceso electoral, es decir, no, porque entonces cada vez que alguien consiguiera mayoría absoluta, pues estaría cambiando la ley electoral cada 4 años, entonces no tiene sentido. Entonces, para mí hay determinadas leyes, la ley electoral, la ley de libertad sindical, la ley de educación, energía, recursos primarios, que debieran ser por consenso y deberían de tener una mayoría cualificada. El consenso se obtiene mediante una mayoría cualificada, el 66% de los votos, el 75% de los votos. Y así, por narices, como nadie va a tener el 75% de la Cámara en sus manos, por narices te vas a tener que poner de acuerdo con alguien más. Esas son las mayorías cualificadas, que son las que se utilizan en vez de la mayoría absoluta, que sea relativamente sencilla de conseguir, porque ya ha habido, bueno, se ha conseguido en 4 ocasiones. ¿Vale? 4 o 5. 4. Por tanto, pues 5 ocasiones. ¿Cómo la ley de educación no se hace consensuada? Pues tendrían que si para sacar una ley de educación necesitaran el 66% de los votos, se tendrían que poner de acuerdo o no habría ley de educación. Y como no puede no haber ley de educación, ¿por qué? Porque hay unas universidades funcionando, hay unos institutos, hay unos colegios, en fin, hay unas cosas que tienen que salir, que además estamos en Europa, que tenemos que incorporar la normativa, las directivas europeas prevalecen incluso sobre el texto constitucional. Esa es la pelea que tiene Polonia, que dice que su constitución primero y lo que venga de Europa después. Pero en el resto de países, excepto en Polonia, lo que viene de Europa viene marcado, con lo cual sí o sí tenemos que tener una ley de educación. Si les obligamos a que tengan que tener el 65%, pues tienen que negociarla. Y además, ¿tardarán en sacarla? Sí, pero como están de acuerdo más o menos todos, que es lo que ha ocurrido con la Constitución española, sigue vigente. No es perfecta, no es del agrado de ninguno, pero es del agrado de todos. Porque todos participaron y no se ha modificado. Y sigue todavía vigente desde el año 78. Y es la Constitución más longeva de todas las que hemos tenido en 2 siglos. Un hecho muy importante que ha habido en la democracia son los acuerdos de la Moncloa. Sí, claro. Porque precisamente corrigieron todo eso y se pusieron de acuerdo todos. Pero ahí también hubo pactos económicos, o sea, se acabó se pusieron de acuerdo. Eso no firmó en un aspecto del aspecto económico, sí. Sí, bueno, realmente, ¿qué es lo que me queda de esta conferencia? Pues os iba a contar básicamente pues, algunas cuestiones sobre la modificación de la ley electoral, pues, un planteamiento que yo hago muy personal, que ya he adelantado algunos puntos, y después pues hablar un poco de lo que es el derecho a sufragio activo, es decir, los requisitos que se necesitan para votar, y que parece que es, bueno, pues ser español y mayor de edad. No, tienes que estar en posesión de tus derechos políticos. Entonces, bueno, quería ver simplemente cuáles son los casos en los que se te quitan esos derechos políticos, ¿no? En qué casos y en qué casos puedes ser elegido o eres elector. Es lo que me quedaba. No sé si me queda algo más. Básicamente esto. Y con lo que sí quería terminar, que era lo que comentaba al principio, era lo que yo decía de que, aunque me haya centrado en los aspectos más técnicos de lo que es el propio sistema electoral,
Para mí, tan importante como esto es mayor transparencia, por ejemplo, en la financiación de los partidos políticos. Porque al final las campañas electorales las financian los propios partidos políticos. ¿Qué ocurre? Si no hay transparencia en esa ley, si se limitan las donaciones, pero las donaciones de verdad, no las hacemos a través de empresas interpuestas o anónimas o no sé qué y demás, o crowdfunding y todos los rollos que podamos intervenir para enmascarar un lavado de, además un lavado de capital, ¿vale? Pues ¿qué ocurre? No todos están compitiendo con las mismas condiciones. Y si la Constitución consagra la competencia política, pero lo que no dice nada es de la igualdad de condiciones. Y es que no hay competencia si no estamos todos iguales. Y esto, bueno, pues si lo trasladáramos al ámbito civil, diríamos, hombre, es que hay empresas que tienen mayor cuota de mercado que otras. Sí, pero para eso hay unos organismos que se encargan de que esos que tienen mayor cuota de mercado no se conviertan en un monopolio. Y lo hay en los países más capitalistas del mundo. En Estados Unidos, pues están las leyes antimonopolio. ¿Por qué? Porque entonces coartarías la iniciativa empresarial. Si nunca voy a poder comerme al grande, y eso es contrario totalmente a la idiosincrasia de los norteamericanos. En España pues ocurre con las telecomunicaciones, con la energía. ¿Sí? Tenemos la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tenemos un montón de comisiones, Comisión Nacional de la Energía, que son las que se encargan precisamente de velar que la competencia se haga de forma leal y no de forma desleal. Bueno, pues esto en la competencia política no es así. No es así. Por ejemplo, no accedes a los medios de comunicación en un periodo electoral si no has tenido representación parlamentaria previa. Eso le ha pasado a Vox, le ha pasado a UPyD, le ha pasado a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando son partidos que son nuevos, pues es muy difícil que sacan representación porque no pueden acceder a la televisión. ¿Por qué? Porque no tienen representación previa. ¿Quién ha puesto esa norma? Pues los partidos mayoritarios. ¿Eso es justo? Pues no. Entonces, si no competimos con las mismas armas, es como si el Madrid, con su presupuesto, juega con 14 jugadores y el Alavés con 7. ¿No? Es que tú tienes menos presupuesto que yo ya, pero es que no jugamos 11 contra 11, pues no. Yo accedo a todas las televisiones nacionales y tú a Twitch, a Twitter y a todas las redes que se nos ocurran. Y ya puede salir, como le ocurrió a Albert Rivera, en pelotas para que alguien se fije en ti. Que fue lo que hizo en la campaña catalana. Se despelotó. Coño, ¿y este quién es? Pues lo mismo que Laporta con la ESA en el Bernabéu. Que hace Laporta aquí en Madrid haciendo campaña en Madrid. Pues así ganó las elecciones. Y así ganó Albert Rivera. Saliendo en pelotas. ¿Hay que hacer eso? Hombre, yo espero que no. Sobre todo, imaginaos a Rajoy. Qué visión para esta noche, por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eh? A Rajoy era joven, yo no soy. No, pero yo no espero no verlo en pelotas para sacar un partido. Sí, bueno, no sé. Yo te digo que conozco bastante bien a su mujer y a la mujer a la que le gustaba era el hermano de Rajoy, que es más poco. No digo más, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Hablaba. Sí. ¿Él? Sí. Exactamente. Hablaba de la financiación electoral, el acceso a los medios de comunicación. Lógicamente es muy importante que haya una junta electoral que sea ajena a la competencia política. ¿Por qué? Porque como ocurre en otro tipo de pseudodemocracias, yo no las puedo llamar democracias, pues si la junta electoral, que es la que hace de control del proceso electoral, está bajo el paraguas del gobierno, imaginaos lo que es el CIS en España, pero en versión Junta Electoral Central. O sea, un escándalo. Escándalo. ¿Vale? Pues hay países donde eso ocurre. Entonces, democracia no son elecciones. No, para mí no es sinónimo de elecciones. No es sinónimo de elecciones. ¿Que para que uno sea democrático son necesarias las elecciones periódicas? Sí. ¿Que esa periodicidad además debe ser conocida? Sí. Porque es que había otros que eso lo hacía también Putin. No, las próximas elecciones dentro de 7 años. Modifico la Constitución, como va la Constitución, la modifico mañana yo mismo, pues la modifico y ahora las próximas elecciones dentro de 7 años. Diga, pero no eran cada 4, ahora son cada 7. ¿Eso es democracia? Quiero decir, que más allá del proceso electoral hay otra serie de componentes que para mí entran dentro. ¿Por qué? Porque influyen en el resultado electoral. Entonces, todo aquello que influya en el resultado electoral para mí está dentro de lo que sería
el sistema electoral. En concreto, dentro del sistema electoral español, hemos visto que tiene sus reminiscencias sobre leyes del año 77 con un carácter de provisionalidad altísimo, pero que por intereses partidistas no se ha modificado. Hoy lo estamos sufriendo y los resultados de esa ley, de ese sistema electoral que tenemos, es que donde pretendemos tener un sistema proporcional, en la mayoría de las circunscripciones tenemos un sistema mayoritario, pero es que además, en un país donde la preeminencia legislativa recae sobre el Ejecutivo, resulta que nadie elige al Ejecutivo, lo eligen los ciudadanos, pero ciudadanos que además eligen a su circunscripción, no eligen al resto de ciudadanos que van a ser los que después dirijan el país. Con lo cual, es un sistema que, claro, desde el principio, académicos, estudiosos y demás dijeron, bueno, esto es un puñetero desastre, esto se puede arreglar. Y hay montones de propuestas que parten desde el gobierno, desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de universidades españolas y extranjeras. Es decir, para la reforma del Senado, para la reforma del... no interesa. Y lo más grave de todo para mí, ningún español ha votado ese sistema electoral. Es decir, tenemos un sistema electoral que nos ha sido dado. La Constitución sí nos dieron la posibilidad de votarla, pero el sistema electoral. Y el sistema electoral es precisamente lo que rige las reglas del juego democrático. Es lo que las rige. Si se modifica como realmente, tampoco vamos a votarlo. No, claro, por eso digo que tendría que ser una ley básicamente por referéndum. Claro, tendría que ser un referéndum. Ahí estaríamos dentro de lo que sería la democracia participativa. Un referéndum además vinculante, que es que en España ni siquiera lo son. Según la Constitución, sí. Según la Constitución, un referéndum tiene que ser vinculante. No. De hecho, el último referéndum que se hizo, que fue el de la OTAN, no era vinculante. Bueno, pero como ganaron. Porque ganaron, sí. Hubiera sido cachondo saber qué hubiera pasado si hubiera perdido ese referéndum el PSOE, porque medio PSOE no quería que saliera y medio PSOE que sí. Medio gobierno, ni siquiera el PSOE, medio gobierno quería que saliera el sí y medio que saliera el no. Salió el sí, que era lo que quería González. Pero si hubiera salido el no, no era vinculante. Y los norteamericanos estaban detrás diciendo, ¿qué vas a hacer si sale el no? No, pero que la Constitución pone que es vinculante. Que el referéndum de la Constitución sí. No, los referéndums. No tienen por qué. Ya te digo que Porque el artículo que pone eso, pone eso. tú puedes hacer un referéndum y tú defines el carácter de ese referéndum, si es vinculante o no. ¿Dudas, cuestiones que queráis preguntar? Quizás han podido quedar. Oye, veremos cómo en el Parlamento hay diputados que votan inconsciencia y otra cosa. Desde el foro se está proponiendo otra actividad, otra conferencia que tenga que ver precisamente con los gobiernos de concentración, los gobiernos de coalición. Eso incide directamente, es una consecuencia de lo que estamos hablando del sistema electoral, pero ya una vez, lo que tú me estás planteando ya es una vez que ya se ha planteado el sistema electoral, ya hemos elegido a los representantes, ya está establecida la Cámara, ahora esa Cámara ¿cómo funciona? Y podemos entrar en lo que sería la dinámica de funcionamiento de las cámaras legislativas, Congreso y Senado, y sobre todo la relación de esas Cortes con el Gobierno. ¿Y qué influencia tiene el Gobierno en la producción legislativa? ¿Y qué influencia tiene el hecho del mandato imperativo? Y la disciplina de partido. Yo otro tema para el futuro es sobre, vamos a este que has dicho, parece que lo vas a tratar, ¿no? El último, de los gobiernos de coalición. Sí. Te propongo uno que es la ley de partidos. La ley de partidos, a ver, la ley de partidos es que tiene un apartado muy técnico, que es cómo se conforma un partido y demás historias, que es de poco interés, salvo que alguien quiera montar un partido político ahora, y tiene que ver sobre todo con temas de financiación. Entonces, más que la ley de partidos sería hablar de la financiación electoral o de la financiación de los partidos políticos. Hablar de la financiación de los partidos políticos. La ley electoral que existe, Sí. nosotros no estamos votando a los diputados, estamos votando a los partidos políticos. Como tampoco votamos a los alcaldes. Claro. No estamos votando ni a diputados, ni a alcaldes, ni a... O sea, a diputados votamos. A quien no votamos es ni al gobierno ni a los alcaldes, ni a los presidentes de las comunidades autónomas, ni a los gobiernos de las comunidades autónomas. Eso fue porque ganaron ellos la reforma de Suárez y Felipe.
si le hubiéramos hecho la fe. Hombre, la ley, vamos a ver, en esto Álvaro tiene razón. La ley electoral, la LOREC, es del año 85 y se hizo con mayoría absoluta del PSOE. Hay que tener en cuenta que entonces quien estaba era Alianza Popular era la cuarta fuerza política en aquel momento. Es decir, estaba muy infrarrepresentada y entonces era por eso también Fraga, como estaba muy convencido, porque además le encantaba el sistema político en general, no el sistema electoral, el sistema político británico, era un gran defensor del sistema político británico por todo lo que estábamos diciendo, porque ahí sí se ven debates individuales y da igual si eres de un partido o eres de otro. Al final se ven montones de votaciones en el Parlamento británico donde salen más votantes del partido. O sea, alguien quiere sacar una ley del Partido Conservador, el gobierno es conservador y quiere sacar una norma. Bueno, pues hay a lo mejor más conservadores en contra que incluso demócratas o liberales. Quiero decir que es curioso.